Este segundo taller se titula Las 4 caras de la incredulidad. ¿Esto qué significa? Que en nuestro entorno nos encontramos con diferentes tipos de incredulidad que nos lo ponen difícil a la hora de predicar sobre Jesús. ¿Sabías que 4 de cada 10 españoles se consideran ateos, agnósticos, indiferentes y no practicantes? De los 18 a los 24 años, podríamos decir que el 60% de las personas no creen en nada. De los 25 a los 34, el 57%. De los 40 años a la tercera edad, podríamos decir que la sociedad vive en una completa desconexión del cristianismo. No quieren saber nada acerca de un Dios y sencillamente viven por cosas materiales, como lo puede ser ahorrar dinero, pagar unas vacaciones y cuando cumplan 65 años, tener una jubilación digna y después un ataúd bonito en el que ser devorados por gusanos. Luego tenemos a la tercera edad. ¿Estos quiénes son? Pues los abuelillos. La cosa está en que nuestros ancianos en España son más católicos que el Papa, ¿vale? Y esto supone realmente un 90%. Y luego estamos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos los evangélicos. Y los evangélicos apenas superamos la escalofriante cifra del 2% de la población. Si muchos no lo sabéis, os lo recuerdo. En España, anteriormente a la libertad que hoy vivimos, imperaba un hombre llamado Franco. ¿Cuántos habéis escuchado hablar acerca de él? Bueno, pues Franco impuso el catolicismo a la fuerza. A partir de mi llegada, todos vosotros seréis cristianos católicos. Incluso él mismo lo llamó la reconquista espiritual, ¿vale? Era como una especie de Constantino moderno. Nadie puede decantarse por otra religión distinta. La libertad religiosa era algo impensable en el país. Lo que pasa que después Franco murió y ¿qué es lo que vino? Vino la democracia. Y en la llegada de la democracia, las personas en este país pasaron de un punto de sumisión a un punto de rebelión. Ya no queremos saber nada acerca de la Iglesia. La Iglesia hasta ahora ha tenido más poder que la realeza y ha cometido cientos de abusos en el nombre de Dios. Ahora queremos ser libres. Y España se quitó los grilletes de la opresión religiosa que les había dominado durante generaciones. Y a día de hoy, cuando nosotros hablamos de Dios, sencillamente nos encasillan con los curas. Y cuando le decimos, oye, que no somos de los curas, que somos del otro bando, somos protestantes, entonces sencillamente piensan que somos de una secta. Y esto es lo que nos encontramos en España. Ahora, vamos a adentrarnos un poco a vista de pájaro en estos 4 perfiles de los que hemos hablado en el principio. En primer lugar, tenemos a los ateos. La palabra ateo significa sin Dios. ¿Qué significa la palabra ateo? Sin Dios. Viene del prefijo a, que quiere decir sin, y la palabra teo quiere decir Dios. Los ateos, en resumen, rechazan todo aquello que tenga que ver con la espiritualidad. Los ateos no creen en la religión, no creen en los fantasmas, no creen en la vida después de esta, no creen en la trascendencia. Son aquellas típicas personas que dicen, yo solo creo en el mundo científico. Son aquellos que podríamos denominar como cientificistas, aquellas personas que sencillamente dicen creer en aquello que puede demostrarse por la ciencia. El ateísmo se asienta sobre 3 pilares. Todo ateo
va a resonar en tres objeciones que atentan contra el Dios cristiano. Número 1, la falta de evidencia. Seguramente que en tu clase te has encontrado con compañeros ateos que te han hecho una pregunta parecida a esta. Bueno, pues si tu Dios existe, demuéstrame que existe. ¿No es verdad? La primera objeción atea es la falta de evidencia. Esto significa, si Dios existe, ¿cuál es el motivo por el que no hay evidencias empíricas que lo demuestren? La segunda objeción atea podemos verla en el problema del mal. Esto ya lo acuñó el famoso filósofo Epicuro cuando dijo que Dios no puede ser bueno y todopoderoso en un mundo en el que existe el sufrimiento. Las personas a menudo dicen que la bondad de Dios no puede congeniar con un mundo que está sufriendo. Niños mueren en África. Las personas sufren accidentes de tráfico. Tenemos el cáncer, los desastres. Dios no puede existir. Y en tercer lugar tenemos el ocultamiento divino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si Dios existe, ¿cuál es el motivo por el que no se revela de forma clara? ¿Vale? Si Dios existiría, se aparecería a todas las personas al mismo tiempo, la incredulidad se acabaría y los ateos dejarían de existir. Por otra parte, tenemos a los ateos entre comillas. ¿Y por qué razón entre comillas? Porque son los ateos de pacotilla. Esto significa aquellos que se hacen llamar ateos, pero que no lo son en realidad. O sea, estas personas realmente no han investigado el tema, pero se suman al equipo de los listos. ¿Y sabes por qué razón? Para sentirse más inteligentes, porque piensan que tú como cristiano eres tonto. Para sentirse fuera del rebaño y libres, porque piensan que tú como cristiano estás adoctrinado y por tanto no piensas por ti mismo, y sencillamente porque el ateísmo está de moda. Ser ateo está de moda. Ser ateo nos habla de progreso, nos habla de avance social, nos habla de modernismo. Y sin embargo, ser cristiano huele a dinosaurio, apesta a retrógrado. Es algo que está obsoleto. Y te aseguro una cosa, la mayoría de las razones por las que las personas no creen en Dios en ningún momento tiene que ver con la falta de evidencia, sino con los prejuicios antirreligiosos. Y eso a menudo se demuestra cuando a las personas se les agotan los argumentos, el último clavo ardiendo al que se aferran es, bueno, y entonces, ¿cuál es el motivo por el que la Iglesia ha cometido tantos abusos en la historia? En tercer lugar, tenemos el agnosticismo. Estas personas son la mayoría. Muy posiblemente aquí entre nosotros, en esta mañana, puede que haya algún agnóstico. Bueno, pues a ti te saludo y te doy la bienvenida. Espero que en este día puedan aclararse todas tus ideas. La palabra agnóstico viene del prefijo a y esto quiere decir sin, y la palabra gnosis quiere decir ¿qué? Conocimiento. Y existe una gran diferencia entre ateos y agnósticos. En primer lugar, los agnósticos son aquellas personas que no saben y los ateos son aquellas personas que no creen, ¿vale? El ateo no cree, el agnóstico no sabe. Tienes a tu clase repleta de agnósticos. Tienes a la empresa en la que trabajas llena de agnósticos, personas que te hacen este típico comentario cuando les hablas acerca de Dios. Bueno, no sé si Dios existe, solo sé que algo debe haber ahí arriba. Pensemos que pueda ser una energía ciega que hizo todas las cosas por azar o sencillamente una mezcla de todas las religiones juntas, pero algo debe haber ahí arriba. Y dentro del agnosticismo he podido encontrarme con dos tipos de grupos más. Y este podría llamarse los buscadores, esas personas que aunque aborrecen el cristianismo, sin embargo están abiertos a la espiritualidad. ¿Alguna vez has encontrado a alguien así?
Personas que buscan a Dios en el secreto, personas que tienen una necesidad de conocer a Dios, pero sin embargo el cristianismo no les satisface porque están más llevados por los prejuicios que por la pureza del mensaje. Son esas personas que sencillamente buscan espiritualidad en la naturaleza, en la meditación, es decir, en todo tipo de fuentes excepto en el cristianismo. Y después tenemos, por otro lado, a los indiferentes. ¿Quiénes son los indiferentes? Esas personas que no piensan en el más allá. Esas personas que sencillamente piensan que son un saco de átomos que durarán 80 años de vida y después se desintegrarán sin haber dejado rastro en este mundo. Son esas personas que no piensan en nada, se burlan de la fe cristiana y sencillamente dicen, yo no lo necesito. Y en cuarto lugar tenemos a los no practicantes. Los no practicantes, ¿quiénes son? Son esas personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero no creo en el Dios cristiano tal y como lo pintáis los evangélicos. Yo no quiero saber nada acerca de un Dios que ha permitido masacres en masa por parte de la tiranía religiosa. Yo no quiero saber nada acerca de ese Dios cruel que pintan las Escrituras. Los no practicantes. Pero ¿sabes una cosa? Muy posiblemente tú que estás aquí sentado ocupando un asiento con nosotros, seas una persona no practicante. Te lo resumo. Vienes de un hogar cristiano y tu madre a menudo te forzaba a venir a la iglesia los domingos. Te volviste un adolescente de 14 o 15 años y sencillamente te adentraste en esa etapa en la que querías experimentar. Veías a tus compañeros de clase cómo fumaban marihuana o se iban de fiesta los sábados por la noche y dijiste, ¿por qué diantres? Si yo creo en Dios, no puedo practicar este estilo de vida que me divierte. Tu mamá, la verdad es que no fue demasiado sabia. No se lo tomes en cuenta porque créeme, lo hizo por tu bien. Porque si hay alguien que te desea el bien en esta vida, escucha, no es tu coleguita al guay, es tu madre. Tu madre va a irte a ver a la cárcel si te meten preso. Tu madre va a estar contigo en la cama de un hospital si tienes cáncer. Tu madre es la que va a estar contigo hasta el final de tus días. Tu madre es la que más te quiere. Y ¿sabes una cosa? A veces no tienen sabiduría y a veces sencillamente no te fuerzan con toda su nobleza porque conozcas al Señor, a ir a la iglesia, y están constantemente haciéndote acudir a Dios cuando tienes problemas, y tú sencillamente en un caso puntual te hartaste de todo eso y dijiste, no quiero más sermones, me voy lejos de la iglesia. O quizá tuviste una mala experiencia, como que quizá alguien se mofó de ti por el hecho de que eres un joven afeminado, o quizá homosexual, confesaste tu secreto a otra persona y lo divulgaron por todas partes, te avergonzaron en público, o quizás vienes de una iglesia en la que el pastor o el líder cayó en algún tipo de escándalo público, acostándose con otra mujer o robando el dinero de la iglesia. Y tú dijiste, no quiero saber más de ese nido de hipócritas. Ahora bien, según tu nivel de evangelismo práctico, ¿en qué nivel crees que podrías encajar? Cuando hablo acerca de niveles, no me estoy refiriendo a que el evangelismo sea una disciplina que se puede profesionalizar. No, porque es una labor que solo tiene el poder de llevarla a cabo el Espíritu Santo. No me estoy refiriendo a que evangelismo sea una disciplina que se puede profesionalizar, ¿no? Ahora, si tienes un nivel de evangelismo raso, esto significa que no has evangelizado en toda tu vida, que nunca te has atrevido a compartir ni un solo flyer a algún incrédulo, o que nunca te has atrevido en tu clase a decir que eres cristiano cuando el resto de tus compañeros hablaban acerca de sus secretos, ¿no? Has sido un cristiano de incógnito toda tu vida y te avergüenza demasiado hablar de esto en público y sencillamente te contentas con decir que es algo personal. ¿Entiendes? Bueno,
Y luego, por otra parte, si tienes un nivel alto, esto significa, si lees libros de evangelización, si te interesa el tema, si te lanzas al ruedo a evangelizar con los jóvenes de tu iglesia, podríamos decir que eres una persona que ha hecho callo en el camino. Si tienes un nivel raso y no lo has hecho nunca, te sugiero algo, y es que aprendas el evangelio. Lo más importante de todo es que aprendas el evangelio. Mira, yo por ejemplo al principio evangelizaba pésimamente mal y apenas sabía lo que decía. Era como un coche, ¿no?, que tenía mucha velocidad, pero tenía el volante roto, no tenía dirección. Y ¿sabes una cosa? Con el tiempo aprendí a hacerme un boceto breve de la explicación, una explicación muy simple de lo que trata el evangelio. Escribe en las notas de tu móvil 1, 2 o 3 puntos que te puedan ayudar a comunicar el evangelio de una forma simple. ¿Entiendes? Aprende el evangelio, acude a esas personas que son agnósticas, ve a esas personas que se han apartado de la iglesia y que te las encuentras a menudo en la escuela. Te recomiendo eso. Y sin embargo, por otra parte, si eres una persona que sí, tienes experiencia en el asunto, pues ahí sí te sugiero que acudas a hablar con personas ateas, que organices ciertos debates en tu clase o universidad y que defiendas el evangelio con orgullo. Pero ¿sabes una cosa? Si hay algo que ateos, agnósticos, indiferentes, no practicantes, si hay algo que todos tienen en común, es lo que nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 cuando nos dice así, que absolutamente todos nosotros estamos muertos en el Espíritu. Todos. Podrás ser ateo, agnóstico, indiferente, no practicante o incluso de otra religión, que todos estamos muertos en el Espíritu si no estamos en Cristo. En cierta ocasión, un profesor de teología llevó a sus alumnos a dar su clase en el cementerio. Los alumnos no entendían lo que ocurría, cuál será el motivo por el que el maestro nos ha llevado a estudiar aquí. De repente, este profesor de teología invita a uno de los alumnos a pasar delante de una tumba y le dijo, vamos, predica el evangelio. Este joven estaba desconcertado y los compañeros se miraban el uno al otro, no entendiendo nada de lo que ese profesor les pedía. ¿Y sabes lo que respondió el alumno? No encuentro ningún sentido a predicar el evangelio ante una tumba fría. A lo que el profesor les contestó, vamos a ver, si no estáis ahora mismo preparados para predicar el evangelio a los muertos, jamás lo estaréis, porque la predicación del evangelio es predicar el evangelio a cadáveres que conviven entre nosotros. Personas que no pueden reaccionar a la verdad del evangelio, que no pueden responder a estímulos, porque están muertos en el espíritu. ¿Entendéis? Vámonos con los ateos. ¿Qué hemos dicho que significaba el ateísmo? Bueno, en primer lugar, los ateos creen a su manera. ¿Esto qué quiere decir? Los ateos creen al igual que los teístas. ¿Quiénes son los teístas? Bueno, pues tú eres teísta. Si hemos dicho que ateo es sin Dios, teo significa Dios, por tanto tú eres alguien que está a favor de Dios. ¿Vale? Eres teísta. Pues los ateos creen al igual que los teístas, con la única diferencia de que los ateos creen que Dios no existe y tú crees que Dios sí existe. Por tanto, podríamos decir que el ateísmo es fe en negativo, ¿vale? Y tú tienes fe en positivo. También podríamos decir que el ateísmo es un sistema de creencias más. O sea, al final los ateos se montan una serie de creencias en las que se rigen sus propias vidas. Muy posiblemente si tú le dices esto a un ateo de tu clase o tu trabajo, lo va a negar rotundamente y va a decir que él no es que tenga fe en que Dios no existe y te va a decir que sencillamente sabe que Dios no existe. Pero vamos a ver, en ningún momento la ciencia ha publicado un artículo, no ha salido ningún científico reconocido en la prensa diciendo «Eureka,
lo tenemos. Dios no existe. Ha sido definitivamente demostrado que Dios ha sido una farsa que el ser humano se ha inventado para seguir adelante todo este tiempo. Un simple placebo, un consuelo al que las personas se aferran para superar sus crisis existenciales. ¿Entendéis? Pues no ha salido absolutamente nadie. Entonces, ¿con qué cara puede mirarte un ateo que te dice que sencillamente sabe que Dios no existe, cuando la ciencia en ningún momento ha confirmado eso? Pero no estamos diciendo que el ateísmo sencillamente se asienta sobre el cientificismo para afirmar las cosas. ¿Entendéis? Y entonces, ¿por qué es que el ateísmo afirma nada? Muy posiblemente tú les hagas esta pregunta a los ateos y les digas, vamos a ver, demuéstrame que Dios no existe. Ellos probablemente se escuden en esa famosa afirmación que dice, los negativos no se prueban. ¿Habéis escuchado eso? Vamos a ver, pero no estoy diciendo que me demuestres la no existencia de Dios, sino si tienes argumentos o evidencias suficientes para demostrar que Dios no existe. ¿Entiendes? ¿Dónde está la jugada? Los ateos realmente evaden que el ateísmo funda sus creencias sobre algo indemostrable. Ahí está el asunto. El ateísmo funda sus creencias sobre algo indemostrable, porque los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Por tanto, si la inexistencia de Dios no puede ser probada según el ateísmo, ¿qué sentido tendría ser ateo? Ninguno. Según el filósofo y ateo André Comte, el ateísmo es una religión más. El ateísmo es una creencia que tiene dogmas, tiene fanáticos, tiene excomulgados, tiene endemoniados, tiene liturgia y tiene sacerdotes. El ateísmo rema a contracorriente de la razón. ¿Sabes por qué razón? Porque todas las personas dentro de nosotros, desde nuestro más prematuro origen como especie, miramos a las estrellas y nos preguntamos, ¿habrá algo más allá? ¿Entendéis? Todas las personas tenemos un teísmo intuitivo. Creer nos sale solo. Porque somos personas que tienen una fe natural. Así como dijo Paul Bloom, ateo y profesor de la Universidad de Yale, todos somos creacionistas de nacimiento. Esto significa, cuando nosotros vemos estructuras y diseño intencionado, lo atribuimos a un ser inteligente que lo hizo. Todos somos creacionistas de nacimiento. En el año 2015, la revista Cognition publicó un artículo muy interesante. Y este artículo consistía en someter a ateos a test súper rápidos. Es decir, estos científicos les hacían preguntas acerca de las creencias y estos tenían que responder tan solo en 2 segundos. ¿Y sabéis cuál es el motivo por el que les ofrecían tan poco tiempo para hacerlo? Para que no les diera tiempo a cancelar ese impulso natural de creer en Dios. ¿Entendéis? Porque a la luz de todo lo que estamos hablando, realmente el ateo vive cancelando ese impulso y ese sentimiento natural que hay de fábrica en todos los seres humanos. Pero los nuevos ateos, queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes, los nuevos ateos quieren que el Estado fuerce ideologización escéptica en los niños desde temprana edad. Sí, pero realmente ateos no son tantos. Según las estadísticas ateas, el 2,4% de la población mundial es atea. Pero vamos a ver, esto es equiparable a 180 millones de personas, de 8.000 millones de personas que hay en el planeta. ¿Sabes cuántos ateos hay en España? En España hay el 8% de 48 millones de habitantes. Entonces vamos a derribar sus argumentos. O dicho de una forma más educada, vamos a contraargumentarles, ¿vale? En primer lugar, hemos visto que el ateísmo se funda ¿sobre qué? Sobre la falta de evidencia, ¿no? Dijo Stephen Evans, decir que solo a través de la ciencia puedes encontrar lo que es real, ya de por sí es una creencia, no un descubrimiento científico. Lo que aquí nos está diciendo Stephen Evans
es que es completamente falso que unas personas creen por evidencia y otras por fe. Porque decir que la verdad solo es comprobable a través de la razón en sí misma es una declaración de fe. En primer lugar, habría que comenzar definiendo qué es la fe para nosotros. Muy posiblemente todos mencionéis a coro ese famoso texto de Hebreos que nos habla de la fe. Pero la idea falsa que las personas conciben de nuestra fe es inventarte lo que te gustaría que suceda, ¿no? Eso es fe, según el mundo. Creer, ¿no?, en Dios de la misma forma que los niños tan ingenuamente creen en Santa Claus. Pero ¿cuál es la diferencia entre Dios y Santa Claus? La diferencia es que yo no conozco a ningún adulto que esté bien de la cabeza que crea en Santa Claus. A ninguno. Sin embargo, creo a un alto porcentaje del mundo que cree en Dios. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque lo uno es infantil y lo otro es intuitivo. Creer en Dios es intuitivo. Las personas piensan que la fe es inventarte lo que te gustaría que suceda, pero eso no está hablando de la fe cristiana. Eso está hablando de fe ciega. Fe ciega. Y es precisamente lo que más hace honor a las creencias del ateísmo. Sin embargo, nuestra fe está basada en un libro que está repleta de evidencias arqueológicas, científicas e históricas que nos llevan a claudicar y a decir que el cristianismo es razonable. Lo que pasa es que aquí en España se respira algo muy común, que es el Sí. Bueno, como íbamos diciendo, en España se respira algo que es el escepticismo selectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas están dispuestas a creer en cientos de disparates que no han sido demostrados antes que creer en el cristianismo y en tu Dios. Muchas personas se creen las tonterías que dice TikTok en muchas ocasiones. Ahora, por ejemplo, hay una nueva oleada de gente conspiranoica, ¿no?, que se lo cree todo. ¿Entendéis? Y eso realmente, ¿de qué nos habla? Del escepticismo selectivo, de que las personas están dispuestas a creerse que el apocalipsis vendrá el día 28 de agosto, ¿entiendes? A creer que la figura del Jesús histórico fue trascendente en la sociedad. Mirad, amigos, lo que dijo Tim Keller. Tim Keller dijo: todos creemos basados en una combinación de experiencia, de fe, de razonamiento y de intuición. ¿Sabéis lo que nos está diciendo Tim Keller aquí? Vuelvo a repetir la cita. Todos creemos basados en una combinación de experiencia, de fe, de razonamiento y de intuición. Aquí lo que nos está diciendo Tim Keller es que la evidencia no es la única fuente de certeza. Que las personas creen en cientos de movidas chungas sin que hayan sido demostradas, sencillamente porque han tenido una experiencia que les hace pensar que es razonable o por la simple intuición. La evidencia no es la única fuente de certeza, amigo. La cuestión no está en si tienes fe o no la tienes, porque todos tenemos fe. A menudo utilizamos la fe para cosas tan simples como montar en el bus. Yo en ningún momento exijo que el chofer me muestre un test psicológico para saber si me puede llevar a San Mamés, ahí en Bilbao. Simplemente me monto y confío en él. Y del mismo modo, cuando te montas a un avión, cuando tomas una pastilla que te ha recetado el médico o cuando cruzas un puente. ¿Cuántos de los presentes conocéis a Anthony Flew? Anthony Flew, ¿cuántos? Bueno, pues Anthony Flew fue un crack del ateísmo.
Mira, Anthony Flew fue ateo durante más de 50 años, ¿vale? Fue un capo el tío. De hecho, anterior a él, había un ateo súper importante que era el famoso y conocidísimo y prestigioso Bertrand Russell. Era un ateo increíble. De tal modo que Anthony Flew ocupó su silla y le sucedió en esa importancia del ateísmo que se vivió hasta el siglo pasado. Fíjate si fue importante Anthony Flew, que escribió el manual ateo. Mira, a día de hoy, si cualquiera de nosotros queremos hacer apologética, ¿no? Queremos aprender a defendernos de los ateos, recurrimos a autores como lo pueden ser C.S. Lewis, John Lennox, William Lane Craig, entre otros. Pero si un ateo, escucha bien, quiere contraargumentarme a mí, ¿sabes a quién acudía? A Anthony Flew, porque él escribió el manual de apologética atea. Pero ¿sabéis lo que sucedió con este hombre? Algo que de repente escandalizó al mundo del ateísmo y que lo dejó boquiabierto. De repente Anthony Flew escribe un libro titulado Dios existe. Dios existe. Ateos reconocidísimos como Richard Dawkins lo acusaron de estar senil. Este se ha quedado ya tocado de la cabeza por la edad, ¿entendéis? Pero no. Mirad qué es lo que argumentó Flew. El ateísmo que había llevado durante más de media vida era incapaz de responder a las preguntas de la ciencia moderna. Preguntas como ¿cómo aparecieron las leyes de la naturaleza? ¿Cómo el fenómeno de la vida se origina desde la no vida? ¿Y cómo fue que el universo que entendemos como todo lo físico llegó a existir? Luego tenemos el problema del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué razón permite el sufrimiento? No me gustaría abordar este tema desde la frialdad de alguien que quiere abordarlo de manera lógica. Repito, no me hace falta ser un profeta estadounidense, ¿vale? Venido desde Dallas, para saber que aquí muchas de las personas que estáis sentadas estáis sufriendo. Tú posiblemente tengas a un padre que ha sido alcohólico y te ha hecho la vida imposible. Tú muy posible tengas a una mamá que se pluriemplea para darte de comer. Y tú muy posiblemente tengas cientos de complejos cuando te comparas con tus compañeras. Todos los que estamos aquí vamos a experimentar o experimentaremos o hemos experimentado una cuota de sufrimiento en esta vida. Todos. Lo que pasa que en muchas ocasiones los cristianos queremos solucionar de manera intelectual un problema que no es intelectual, sino emocional. Y a veces en nuestra nobleza de defender a Dios, la liamos como Amancio. ¿Entendéis? Ahora bien, si Dios es bueno, ¿cuál es la razón por la que permite el sufrimiento? El famoso filósofo Epicuro, este es el padre del hedonismo. El hedonismo es esa corriente filosófica que enseña que debes atesorar la mayor cantidad de placer posible y reducir al máximo el dolor. Vamos, lo que nos describe a la generación actual. ¿Vale? Y este hizo uno de los mayores ataques contra este tema. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces, no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malvado. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Es que ni es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Lo que aquí está diciendo Epicuro es sencillamente que la idea de un Dios bueno no puede congeniar con un planeta que está sufriendo. Pero ¿sabes cuál es el motivo por el que el sufrimiento existe? No porque Dios lo envíe, sino porque es una posibilidad. Mi mujer Kelly y yo decidimos ser papás de un precioso niño que habéis visto todos en la mañana. Él se llama Caleb. Mi mujer y yo decidimos ser papás, aunque sabíamos que tener un hijo implica que nos desobedezca en ocasiones. En ningún momento pensamos en comprarnos un muñeco solo porque eso nos aseguraría obediencia plena. Con solo pulsar un botón hará todo lo que pidamos. No. Asumimos el riesgo de tener un hijo con libertad moral suficiente para desobedecernos porque solo si es libre podrá amarnos de verdad.
¿Entendéis? Pues ese es el motivo principal por el que si somos libres, la maldad no es creación de Dios, sino que tiene su origen en el mal uso de la libertad. La razón por la que existe la maldad en el mundo no es porque Dios la haya creado, porque la maldad no es algo que se crea, la maldad no es algo concreto, es algo abstracto. Yo no puedo embotellar el mal, ¿entiendes? El mal surge del corazón de aquellas personas que quieren ir en contra del Señor. Dios quería tener una relación con cada uno de nosotros y esto era imposible sin darnos la libertad de que lo amemos o que lo rechacemos, ¿entiendes? Y todo lo demás son consecuencias del pecado, son consecuencias del pecado. El ocultamiento divino. Si Dios existe, ¿por qué no se revela? ¿Dónde está? ¿Juega al escondite? Mira, si la vida cristiana va de saber si algo es verdad intelectualmente como quien sabe la respuesta a una ecuación, entonces sí, tendría que existir una fórmula que nos diga, mira, Dios está aquí. Sin embargo, el cristianismo no va de saber, el cristianismo va de conocer, que es muy distinto. O sea, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y esto sería imposible si realmente se muestra de forma escandalosa. Imaginad, chavales, que cuando salgamos de este evento a la calle, alcemos nuestros ojos al cielo y de repente vemos un mensaje escrito en el cielo que dice así: arrepiéntete. ¿Qué ocurriría? Ocurrirían dos cosas. Número uno, que te harías pipí en los pantalones. Y número dos, que Dios te estaría robando la libertad de rechazarle. Y como dijo el autor Philip Yancey, la fe requiere la posibilidad de rechazo o no es fe. Porque Dios se está imponiendo. ¿Entiendes? ¿Quién rechazaría a un Dios que se presenta como un gigante imponente desde los cielos diciendo obedéceme? ¿Quién le llevaría la contraria? Eso es más peligroso que tu madre con la chancla. Y esto me remonta a la historia del príncipe y el mendigo. En una región lejana había un príncipe y un mendigo que eran completamente iguales. Se parecían mogollón. Durante un día quisieron hacer un experimento. Hoy intercambiaremos los papeles. El rey será el mendigo y el mendigo será el rey. Así hicieron. Este vagabundo se despojó de todos sus harapos malolientes y se los puso a ese rey, y el rey se despojó de sus ropas reales y se las puso al vagabundo. Ambos tuvieron experiencias diferentes. De repente este vagabundo maloliente, disfrazado de rey con la corona, el cetro y esa capa, paseaba por los excéntricos pasillos de palacio y notó que las personas le hacían la pelota. Oye, que todo el mundo querían ser sus amigos. Todas las personas querían congraciarse con él. Y este vagabundo, vestido de rey, se dio cuenta que las personas no le amaban por lo que era, sino por lo que tenía. Y sin embargo, este rey, ahora disfrazado de mendigo, caminando por las empedradas calles de ese pueblo, descubrió que las personas no le amaban por lo que tenía, sino por lo que era de verdad. ¿Y sabéis una cosa? ¿No os recuerda esto a la viva imagen de lo que es el Evangelio? Ese Dios que se separaba años luz de distancia de nosotros en su trono real, despojado de todo lo que nos acercaba, de repente se hizo alguien semejante a nosotros en la forma de Jesús en busca de relaciones genuinas. Este es el motivo por el que Dios no se revela a las personas de forma descarada, sino sutil. Porque Dios desea que si le escoge sea por amor y en ningún momento de una forma impuesta. En segundo lugar tenemos a los ateos, entre comillas, ateos de plástico, ateos de pacotilla, ateos falsos, ateos que son por moda y por sentirse inteligentes. Esto realmente tiene más que ver con los prejuicios que con el intelecto. No tiene nada que ver, no te acobardes de esta gente, porque realmente este tipo de ateísmo no es un problema intelectual, sino un problema moral, y las personas no quieren creer en Dios.
como ese ladrón que sencillamente se oculta de la policía para no enfrentar la responsabilidad. Jesús dijo en Juan 3:20, las personas no vienen a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Así como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, el famoso autor que dijo, Dios ha muerto. Ese filósofo dijo, Dios ha muerto, y también acuñó otra frase muy famosa que decía, si los dioses existen, ¿cómo podría soportar no ser uno de ellos? Los seres humanos queremos ser Dios. Amigo, quieres ser Dios y Dios te recuerda que no eres Dios. Porque si Dios existe, tú ya no eres Dios. ¿Entiendes? Dios es un atentado contra nuestra soberanía. Dios impone su gobierno por encima del nuestro y sin embargo nosotros le damos codazos para usurparle el trono porque queremos ser Dios. En último lugar tenemos a los agnósticos. Agnósticos, personas que nos rodean todo el tiempo, personas que no tienen claras sus creencias. A menudo dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Como dice José Carlos González Hurtado en su famoso libro Evidencias científicas para creer en Dios, él dice que el ateísmo es una parada temporal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como cuando tú tomas el metro. ¿Tenéis metro en Murcia? ¿No? Tranvía. Bueno, pues cuando tomas el tranvía o el tren mismamente, y sencillamente te quedas en la parada. Vamos a ver, tienes que ir a la izquierda o a la derecha, no es así. No, pero tú te quedas en la parada. Y ahora te pregunta el que anda por allí, oye amigo, ¿qué haces aquí parado? No, porque es que no sé a dónde ir. Tienes que tomar el tren que te conduzca del teísmo al ateísmo, pero tienes que tomarlo ya. ¿Y sabes cuál es la razón por la que el agnosticismo podría ser algo permanente? Es decir, algo que sí, se pueda estar ahí toda la vida. Por dos cosas, porque el tema no es importante o porque no existe una respuesta. Pero no, ambas cosas han sido resueltas. En primer lugar, como dijo John Paul, ateo que fue converso, no hay un tema más importante detrás de las ciencias naturales que saber si hay un Dios detrás de ellas. Sí, porque conocer a Dios te cambia la vida. Conocer a Dios cambia tu cosmovisión del mundo, de tus valores, de la familia, de la vida y de la muerte. Lo cambia todo. Y en segundo lugar, porque no existe una respuesta. Pero como dijo el filósofo Aristóteles, se puede llegar a Dios sin la necesidad de tener fe religiosa. Se puede llegar a Dios tan solo a través de la razón. A través de la razón, como dice el libro de Romanos. Dios se manifiesta a los seres humanos a través de las cosas hechas. Por otra parte, tenemos a los buscadores, lo cual debemos preguntarnos cuál es el motivo por el que descartan el cristianismo como la fuente verdadera. Y en quinto lugar, a los no practicantes. Tenemos que tener cuidado con ellos. ¿Sabéis por qué? Porque a menudo cuando tú, con toda tu buena voluntad, vas a presentarles el Evangelio, ellos ven en ti a ese pastor que les hizo daño o a ese cristiano que se burló de ellos. Es decir, nos ven como una proyección de su experiencia. Ah, tú eres el cristiano. Me recuerdas a mi madre, la que me obligaba a ir a los cultos. ¿Entiendes? Tenemos que tener cuidado. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo para orar. Mira, te invito ahora a que pienses en ese compañero de clase o de trabajo que es ateo, agnóstico, seguro que lo tienes etiquetado. Te suplico que ores por él. Vamos a orar por ese amigo que tienes ateo. Quizás sea tu padre, quizás sea tu madre, quizás sea tu primo o el amigo de instituto o de trabajo. Todos juntos vamos a hacer una oración. A todos nosotros nos viene una persona a la memoria que no cree en Dios. Señor, todos juntos te suplicamos por esas personas por las que late nuestro corazón y que no te tienen. Te suplicamos, Señor, porque de una forma sobrenatural y extraordinaria toques sus vidas sin necesidad de que las toquemos. Señor, ahora mismo tú estás viendo la vida de ese amigo mío que hace el curso conmigo o de esa compañera que trabaja conmigo. Te suplico en el nombre de Jesús que te manifiestes de forma poderosa.
Por favor, Señor Jesús, aparécete en sueños por la noche a esa persona que te niega todo el tiempo y que está cargada de prejuicios contra ti. Te suplicamos todos juntos en el nombre de Jesús que, por favor, nos lleves a ser disciplinados en formarnos para responder a las preguntas. Llévanos a la vida de oración e intercesión por las personas que no te tienen. Y todos juntos, Señor, te damos muchísimas gracias porque sabemos que lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Chavales, esto sencillamente ha sido bucear en la superficie del gran océano que supone el evangelismo. Yo sé que muchos de vosotros salís de aquí con más dudas que aciertos y que todavía tenéis miedo, pero ¿sabéis una cosa? Desde aquí, en el nombre de Jesucristo, os invito a que este mismo lunes ni el ejército de los Estados Unidos silencie vuestra boca cuando vosotros penséis en compartir el evangelio en clase. Satanás se os va a oponer en el camino haciendo sentir inseguridad y cientos de complejos estúpidos cuando vayáis a hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Te invito sobre todas las cosas a que proclames el evangelio con la misma valentía que en el siglo XXI muchas ideologías perversas no dudan en ponerse en una plaza pública y levantarse los pechos frente a todos. O cientos de religiones falsas, como los testigos de Jehová, tocando las puertas de las casas de toda España, y su religión es falsa. Y nosotros los cristianos que tenemos la verdad, escucha, oculta y manifiesta a todos en este libro impreso al que llamamos Biblia, no nos va a callar el infierno, no nos va a callar el gobierno y no nos va a callar nadie. Vamos a predicar el evangelio.